Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos aquí reunidos con la estudiante Isabel Espino, Emiliano Blanco, por la cálida y atenta invitación de la doctora Thalia Beckman para dar esta charla sobre inmunología y las implicaciones y asociaciones con el COVID. Entonces, hoy les voy a hablar sobre generalidades de la inmunología, general como principios básicos de la inmunología para que podamos entender un poquito más cuál es la respuesta inmune ante esta enfermedad. Quizá con estas bases no solamente podemos entender esta enfermedad, sino tal vez les da algunas herramientas para que puedan entender algunos otros procesos patológicos. Entonces, les voy a compartir ahora una serie de diapositivas y vamos a comenzar con... ¿me ven ahí las diapositivas? No. No, yo no veo nada. No, yo tampoco. Ahora sí. Ya. Y ahora sí. Bueno, comenzamos con el día de hoy un contenido que será sobre el sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo, inmunología al COVID-2, y al final vamos a terminar con preguntas y respuestas. Agradezco la invitación de la doctora Thalia Beckman nuevamente y al programa Pauta de la Universidad Nacional Autónoma de México, también a la presencia de ustedes, chicos, Isabel Espino y Emiliano Blanco. Vamos a comenzar con el sistema inmune en general. Bueno, ¿qué es la inmunidad? Inmunidad, para comprender de qué se trata el sistema inmune. El término inmunidad viene del latín immunis, que significa estar exento, estar exento o no tener ninguna carga, ¿no? Entonces el término inmunidad no se refiere nada más a sistemas biológicos, se puede referir a una gama de campos, ¿no? Entonces tenemos que en el sistema inmune, biológicamente hablando, hay una capacidad del organismo para resistir infecciones o enfermedades. Entonces, de eso se trata el sistema inmune. Los mecanismos que nos permiten luchar contra infecciones y determinadas enfermedades. Bueno, hay dos ramas grandes de la inmunidad. Una se llama innata, otra adquirida. La inmunidad innata se considera que es la que tenemos ya desde nacimiento y que se considera que no se necesita una exposición previa para poder desarrollar una inmunidad. Entonces, esta inmunidad innata la tenemos desde el nacimiento, sin embargo, sobrevive durante todo el transcurso de nuestra vida. Entonces, no significa que solamente en nuestras fases de temprana edad la tenemos, sino la tenemos toda la vida, pero para simplificar, se encuentra aquí un bebé porque es cuando tenemos el sistema innato activándose. Ese sistema innato se crea, se activa y continúa, se mantiene durante el transcurso de nuestra vida. Entonces, la inmunidad innata no es específica para determinados agentes patógenos o microorganismos y es una inmunidad natural. Mientras que la segunda parte o gran rama de la inmunidad es la adquirida o adaptativa. Tenemos que cuando nos encontramos frente a algún microorganismo, sea virus, bacteria, parásito, etcétera, lo que tengamos, la inmunidad innata nos ayudará a defendernos de una forma muy general. Por eso es que aquí estoy como encapsulando todos los microorganismos que se puedan encontrar, porque la inmunidad innata nos permite dirigirnos en general a moléculas o patrones específicos para una gama de microorganismos. mientras que la inmunidad adquirida se refiere a una inmunidad que lleva un proceso de educación. Entonces, se adapta el organismo, nuestro sistema inmune se adapta a los diferentes microorganismos. Es así que tenemos una inmunidad específica, en este caso, para determinados microorganismos. En este caso sí es específica, en el de la inmunidad innata no es específico. Ahora hablamos sobre vamos a enfocarnos en la inmunidad innata y tenemos que para poder tener un sistema de defensa óptimo, se necesitan no solamente células del sistema inmune, se necesitan también otras barreras y generalmente se denominan barreras físicas o mecanismos físicos para mantener una inmunidad. En este caso tenemos que la piel es uno de nuestros mayores órganos inmunes, ¿no? Porque nos ofrece pues una protección ante los diferentes
percances que pueden ocurrir en el ambiente. Tenemos que el moco, el cabello, superficies epiteliales. En el intestino también tenemos barreras físicas. Otros mecanismos como el estornudo, como la tos, el sudor, la saliva, lágrimas, fiebre, el pH, enzimas, etcétera. Hay una gama inmensa de mecanismos que nos permiten luchar de una forma inicial. Es decir, esta es la primera barrera de defensa, ¿no?, del que tenemos en el sistema inmune. La imagen aquí muestra una imagen de lo que encontramos en las superficies epiteliales, donde se produce el moco. Entonces tenemos que hay una serie de células que constituyen una barrera. En el cuerpo tenemos una infinidad de diferentes tipos celulares. En este caso, estas se llaman células epiteliales, y cuando se unen forman una barrera, pero también hay producción de moco que normalmente rodea las superficies. Entonces ese ya es un primer mecanismo de defensa, ¿no?, el moco en sí, porque el moco contiene también algunas propiedades que van a permitir encapsular, degradar o tener algún efecto ya en algunos microorganismos. Y así ocurre con todas las barreras que podemos, que se conocen. La siguiente parte de la inmunidad innata sería el sistema de complemento. Este es un sistema que también es no específico. Es un conjunto de proteínas que se producen por el hígado y se encuentran en constante movimiento, se encuentran en la circulación, es decir, en la sangre, se encuentran estas proteínas, y lo que hacen es detectar como patrones moleculares. Entonces, si tenemos ahí la presencia de algún virus, una bacteria, un parásito, lo que hacen las proteínas del sistema de complemento es que identifican esos patrones moleculares, y lo que hacen en sí es un proceso llamado opsonización. Es decir, si ven aquí en esta imagen, tenemos la representación de una bacteria. Entonces, cuando se encuentra en la sangre una bacteria, el sistema del complemento, esas proteínas, se van a unir a receptores que presenta la bacteria. Entonces, hay una gama también muy grande de proteínas que pertenecen a este sistema, y un tipo celular, ahora sí que ya es parte del sistema celular, es los fagocitos. Los fagocitos detectan las proteínas que se encuentran opsonizando a las bacterias o a los virus. Opsonizar significa unirse. Entonces, estas proteínas se unen a diferentes moléculas que se presentan en la superficie de las bacterias, por ejemplo. Entonces, se unen, lo rodean, y lo que hace el fagocito es reconocer a esas proteínas, rodear y encapsular. Eso es opsonizar. Entonces lo rodea y ya ahí comienza ya un proceso también destructivo, ¿no?, para eliminar ese microorganismo. Y la otra parte de la inmunidad innata consiste en células. Entonces son células del sistema inmune innato, y en esta parte tenemos una compleja familia de células. Estas células se originan en la médula ósea, es decir, en la parte interna de los huesos largos. En general son los huesos largos. También hay otros huesos cortos, los que se encuentra la producción de células madre hematopoyéticas. Entonces, ¿qué son estas células madre hematopoyéticas? Son células que originan, que se dividen, que proliferan, que se diferencian en diferentes tipos celulares, dependiendo de las condiciones o características del medio, de los tejidos, del lugar donde se encuentren, es que va a diferenciarse en tipos celulares. Es así que tenemos, hay dos grandes ramas en general el contenido del sistema inmune, que es los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Glóbulos rojos son los eritrocitos, y glóbulos blancos contienen tres tipos grandes, ¿no?, celulares. Uno son los linfocitos, los monocitos y los granulocitos. Adelante vamos a ver la clasificación con un poco más de detalle, pero en general las células madre hematopoyéticas, ya la etimología lo dice, que generan células del sistema sanguíneo, ¿no?, hemo, sangre. Y bueno, entonces tenemos que dentro del sistema inmune innato, las células, por ejemplo, que se encuentran aquí son los macrófagos, monocitos, neutrófilos,
mastocitos, eosinófilos, basófilos, células dendríticas y las células asesinas naturales. Esto es la clasificación a grandes rasgos, porque así como va evolucionando los estudios científicos, la inmunología también va evolucionando y se va actualizando. Entonces, actualmente tenemos una clasificación muy compleja, que hay subtipos celulares. Entonces, esta es la clasificación como que más nos ayuda, porque es una clasificación muy general. Entonces, estas células son los componentes principales, ¿no? Si echáramos un vistazo a lo que encontramos dentro de nuestros vasos sanguíneos, nos encontraríamos que la sangre contiene diferentes tipos celulares. Entonces, principalmente ya sabemos que los glóbulos rojos forman la mayor parte celular en la sangre. Y además de los glóbulos rojos o eritrocitos, tenemos otros tipos celulares, que son los que les mencionaba: linfocitos, monocitos y granulocitos. Entonces, se llaman granulocitos porque el contenido en su interior, su contenido está formado por gránulos, es decir, tipo granitos, ¿no? Como son esferas que contienen productos químicos. En este caso, dentro de los granulocitos nos encontramos que hay basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Cada uno de estos tipos celulares tiene funciones diferentes. Algunos actúan más sobre bacterias, otros sobre parásitos. Entonces, la clasificación depende no solamente de su estructura, cómo están conformados, no solamente de su contenido, cómo es el núcleo, por ejemplo, qué tipo de gránulos contienen, qué tipo de forma tienen. También para clasificarlos uno puede tomar en cuenta, o se toma en cuenta también el lugar donde se encuentran. Hay diferentes tipos celulares en el vaso, en el hígado, en el riñón, en los pulmones, etcétera, en la sangre también. Entonces, esto es una clasificación generalizada, y así tenemos que, como les comentaba, hay células madre hematopoyéticas que se generan en la médula ósea, las cuales se diferencian en todos estos tipos celulares. Entonces, hay progenitores que originan precursores y al final originan células ya diferenciadas. Entonces tenemos que al final nos encontramos en la circulación con linfocitos T, linfocitos B, células asesinas naturales, todos los granulocitos, células dendríticas, macrófagos, monocitos, eritrocitos y plaquetas. ¿Cómo estudiamos esto en el laboratorio? ¿O cómo podemos saber que esto existe si esto es a nivel tan minúsculo? Pues nos basamos con algunas herramientas, ¿no? Entonces, principalmente se utiliza la microscopía para ver más la forma de las células. Entonces, esta imagen a la izquierda representa la microscopía de una muestra de sangre. Aquí pueden ver que estas células son eritrocitos. El plasma está representado en los espacios entre los eritrocitos. Los linfocitos se encuentran. Estos, de hecho, no son linfocitos, estos son granulocitos. Y uno lo puede distinguir por la forma del núcleo. Ven que tiene aquí lóbulos, ¿no? 1, 2, 3. Esos núcleos están como lobulados. Entonces uno puede decir, esos pueden ser un granulocito. Y las plaquetas, que son unas células más pequeñitas. También otra herramienta que nos ayuda muchísimo y que la mayoría de los inmunólogos utilizamos es la citometría de flujo, en la que utilizamos moléculas que están marcadas digamos que estas moléculas son fluorescentes, porque están marcadas ya con alguna molécula fluorescente. Entonces, estas moléculas van a identificar diferentes lugares o diferentes regiones en los diferentes tipos celulares. ¿Y cómo los podemos reconocer? Bueno, existe dentro de la inmunología algo que se llama, de verdad me resulta difícil la traducción, esto que se llama, quizá Talía me puede ayudar, que son los clusters de diferenciación. Son como grupos de diferenciación, ¿no? Entonces se reconocen diferentes propiedades de las células. Entonces tenemos que estos clústeres de diferenciación se llaman CD por sus iniciales, CD, y están enumeradas de acuerdo al momento en que se encontraron. Así tenemos que, por ejemplo, los linfocitos T en general son células que expresan el CD3.
Las células asesinas naturales no expresan CD3, pero expresan CD56 y CD16, por ejemplo. Y así tenemos una clasificación inmensa. No se los muestro ahora porque no quiero espantarlos, pero esos son los marcadores que utilizamos para verlos por una citometría de flujo. Entonces tenemos unas moléculas que son fluorescentes y al pasar por un canal que está excitado o está activado por láseres, nosotros obtenemos una señal. Entonces esa señal se refleja como esta imagen aquí y vemos que de acuerdo al tipo o la granularidad o complejidad de las células se van a agrupar en diferentes sitios. Entonces normalmente cuando vemos esta imagen sabemos que este grupo aquí son seguramente linfocitos. Las células de mayor tamaño y complejidad son monocitos y los granulocitos son muy grandes, como pueden ver acá. Por ejemplo, estos de aquí son los granulocitos. Los linfocitos son más pequeños. Entonces, esta es una imagen muy, muy común a la que vemos, ¿no? Por citometría de flujo, o mejor conocida como FACS. Y pasando ahora a la inmunidad adaptativa. Aquí este es mi error, porque no es células del sistema inmune innato, sino células del sistema inmune adaptativo. Bueno, este sistema es más específico y este sistema identifica más, en particular, a los antígenos. Los antígenos no son más que moléculas que se expresan en determinadas regiones de un microorganismo. Entonces, un virus, una bacteria puede tener diferentes antígenos que un linfocito puede reconocer. No es que una célula o un linfocito reconozca al virus en sí, sino que reconoce a partes específicas del virus y eso se llaman antígenos. La inmunidad adaptativa, a comparación con la inmunidad innata, genera una protección a largo plazo. La diferencia con la primera es que es una protección que dura o que se genera en horas, ¿no? La inmunidad innata, por todos estos tipos celulares, después, conforme va pasando o transcurriendo el tiempo, otros tipos celulares van acudiendo a los sitios de infección, como son los macrófagos y las células dendríticas, y la inmunidad adaptativa, que está formada por los linfocitos B y los linfocitos T, a grandes rasgos, esta es una inmunidad más a largo plazo, entonces dura días, ¿no? Puede tardar días en generarse, pero puede durar años, si no es que toda la vida. Entonces tenemos diferentes formas de protegernos ante cualquier patógeno, ¿no? Durante el transcurso de toda nuestra vida estamos expuestos a infinidad de antígenos. Y nuestro sistema inmune está planeado de una forma en la que podamos responder de forma aguda, es decir, rapidísimo, o también de una forma lenta y progresiva, pero duradera. Entonces, el sistema inmune se caracteriza también por ser complementario. Y bueno, hablando de la inmunidad adaptativa, principalmente tenemos los linfocitos T y linfocitos B. Hablando de los linfocitos B, se considera que, bueno, más bien, la inmunidad adaptativa se considera que tiene dos vertientes principales. Uno es una respuesta humoral y la otra es una respuesta celular. La respuesta humoral se llama así porque, bueno, en medicina aprendemos que ya Hipócrates describía ciertos líquidos corporales. Entonces, a esos líquidos a un líquido se le puede llamar humor. Entonces, Hipócrates describía que existen en el humano 4 diferentes humores, 4 diferentes líquidos. Y de acuerdo a estos humores se describía la personalidad, ¿no? O el carácter de una persona. Entonces, el término humoral viene desde esos tiempos y se refiere a lo que se encuentra en el líquido, ¿no? En este caso, los linfocitos B generan algo que se encuentra en un líquido. Eso algo son los anticuerpos o inmunoglobulinas y eso es lo que se llama respuesta humoral, es decir, mediada por anticuerpos. Bueno, cuando tenemos un antígeno, es decir, la presencia de una molécula de algún microorganismo, lo primero que tenemos es que las células, que son las células presentadoras de antígenos, se llaman así porque, como su nombre lo dice, presentan al antígeno. Son las primeras células que reconocen a la entrada de algún microorganismo. Entonces, estas células reconocen
atrapan al microorganismo, digamos que lo digieren, lo encapsulan, lo digieren y después expresan en su superficie antígenos de este microorganismo. Entonces, eso es lo que hace la célula presentadora de antígenos, presenta el antígeno, lo cual hace que los linfocitos T acudan o puedan reconocer que hay algo extraño en el cuerpo. Entonces, esta asociación es muy importante, que las células presentadoras de antígenos tienen contacto directo con los linfocitos T, para comenzar. Y esos linfocitos T, lo que generalmente hacen es que, dentro de otras funciones, pero lo que hacen también es que activan a los linfocitos B. Una vez que los linfocitos B se activan, entonces ocurre todo un proceso de proliferación celular, de división celular, y estos linfocitos se diferencian a células plasmáticas, las cuales son las que generan los anticuerpos. Digamos que la mamá de los anticuerpos, la abuelita de los anticuerpos es el linfocito B, la mamá es la célula plasmática y los hijitos son los anticuerpos, ¿no? Entonces hay esos como etapas de reproducción. Entonces los anticuerpos se generan por las células plasmáticas, pero estas células plasmáticas también pueden permanecer durante el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso, y pueden permanecer de por vida, y son lo que se denominan células de memoria. Entonces, estas células de memoria forman lo que se llama una inmunidad adaptativa secundaria. Los anticuerpos forman una inmunidad primaria. Entonces, cuando se generan los anticuerpos, lo que hacen es que una vez que se encuentran en sangre, si encuentran la presencia de ese antígeno, lo que hacen es unirse al antígeno, y en este proceso, no sé si lo tengo aquí, aquí decimos que este es el antígeno, es un virus, los anticuerpos reconocen, este es el virus en general, los antígenos serían las partículas, ¿no?, que expresan aquí en su superficie. Entonces, el anticuerpo reconoce algunas de esas partículas, se une, y lo que se llama, o este proceso de unión se llama opsonización, unirse. Lo encapsulan de cierta forma, los anticuerpos, no se deben encapsular, sino que todos los anticuerpos se unen de forma que lo neutralizan. Es por eso que se llaman anticuerpos neutralizantes. Y otro proceso es que, además de neutralizar, también aglutinan a otros virus que se encuentran ahí, porque son los mismos virus que están replicados, ¿no? Entonces se encuentran estructuras muy similares o las mismas, entonces se comienzan a aglutinar. Lo que hacen entonces los fagocitos son que encuentran no al virus, sino encuentran a estos anticuerpos. Entonces el fagocito encuentra los anticuerpos y encuentran que hay algo que está ocurriendo ahí que no es normal. Y es así que entonces comienzan a encapsular todo ese complejo, el complejo del microorganismo con los anticuerpos. Entonces, una vez encapsulado, ya pueden destruir la formación de estos complejos. Sí, esa era una representación de esta imagen aquí. Entonces tenemos ese proceso, ¿no? Opsonización, neutralización y aglutinación. Y yendo ahora a la parte de los linfocitos T, que es lo que se llama respuesta celular, en contraste con la respuesta humoral. Aquí la respuesta celular es una respuesta dirigida por células. La respuesta celular se da por los linfocitos T. Entonces, dentro de los linfocitos T tenemos también una clasificación enorme, pero en general podemos identificar dos tipos específicos de células, los linfocitos CD8 y los CD4. Como les dije, CD es la molécula sí, es lo que podemos identificar en la superficie de los linfocitos para determinar que esta es una célula citotóxica o es una célula cooperadora, es una asesina natural, etc. Entonces, estos son los identificadores de las células. Dentro de los linfocitos T tenemos principalmente CD8 y CD4. Los CD8 se conocen como células citotóxicas o células que pueden matar directamente. Y ese proceso de matar directamente a las células infectadas es mediante la producción de sustancias químicas que se llaman citocinas. Pueden ser citocinas, pueden ser otros factores, pero generalmente son citocinas. Entonces, con estas citocinas pueden llamar a otras células para que lleguen al ataque y lleguen pues en equipo a aniquilar, ¿no?, a las células que ya están infectadas.
Mientras que las células CD4 se llaman células cooperadoras o asesinas indirectas, porque estas no matan a las células infectadas. Lo que hacen es reconocen algo extraño y entonces activan a las células B o linfocitos B. Y con eso ya empieza otra vez la cascada de producción de anticuerpos. Por eso se llama célula cooperadora o asesina indirecta. Generalmente es esto. Pero bueno, como pueden ver aquí, es las células CD4 se subdividen aún en diferentes tipos celulares. Por ejemplo, las células TH1, TH2, TH17, células foliculares, células reguladoras. Todas estas clasificaciones están basadas de acuerdo a lo que producen. Entonces tenemos que las células TH1 producen una citosina especial que se llama interferón. Las TH2 producen otras interleucinas que se llaman IL4, IL5, IL13. Eso no tienen que saberlo y no se preocupen por eso ahora. Solo es para explicar que de acuerdo a la función de una célula es que se pueden caracterizar y se puede nombrar de cierta forma, ¿no? Se pueden hacer clasificaciones, TH1, TH2, TH17, etc. Entonces, eso pasa con las células CD4, pero también pasa con las células del sistema innato. Entonces, no quiero cargarlos con tantísima información, solo a grandes rasgos qué es lo que ocurre. Y para que se den una idea de lo que significa esas clasificaciones, esta es la clasificación del sistema adaptativo, ¿no? Entonces tenemos desde las células progenitoras o las células madre hematopoieticas, que hay toda una serie de células o procesos intermedios para llegar a las células finales. Y bueno, estas se denominan de diferente forma, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a lo que producen, etc. Igual con el sistema innato, esta es una clasificación muy reciente, relativamente hablando, tiene quizá 3, 4 años, 5 años, en la que se ha trabajado muchísimo en reclasificar el sistema inmune innato, en el que las células NK siguen considerándose como innatas, aunque se ha visto que tienen también algunas funciones adaptativas, pero bueno, es otra historia. También se encuentran las células similares a las, ¿cómo se llaman estas? En el linfoide. Células innatas, bueno, les debo la traducción. Células linfoides innatas, así se llaman. Y hay el C1, el C2 y el C3. Pero bueno, esa es otra historia. Y, ¿qué pasa en el COVID? A ver si podemos entender un poco esto en esta imagen que resume lo que se sabe hasta el momento con lo que les acabo de contar. Entonces, tenemos que el COVID es un virus, es un coronavirus. Se sabe hasta el momento que estas proteínas que les conté la vez pasada, que se llaman proteínas en espina o en espiga, las spike proteins, se reconocen o más bien, las células que reconocen a los virus son las células que expresan un receptor. Y ese receptor se llama AC2 y que también necesita la cooperación de otra molécula, que es esta que está aquí. Cuando el virus se encuentra con este receptor, el AC2, entonces ya puede haber una infección del virus hacia esa célula. El virus se transporta al interior de la célula, la maquinaria celular de la célula epitelial en este caso. Célula epitelial son células, por ejemplo, en la mucosa nasal, ¿no? En la boca, en la mucosa oral. Aunque el AC2 se encuentra expresado en muchos tejidos, por eso es que el virus puede afectar muchos tejidos, ¿no? Muchos órganos. Pero en este caso, si nos refiriéramos, por ejemplo, a lo que ocurre en la mucosa nasal, el virus infecta, ya cuando entró, infecta la célula, la maquinaria celular comienza y el virus se empieza primero se sale el virus, puede ser expulsado y se reproduce en la misma célula, ¿no? Entonces tenemos células que están aquí, que esos son, por ejemplo, los macrófagos. Entonces, ya que una célula es infectada, esa misma célula, como pudo digerir al virus, ahora expresa marcadores también, va a expresar posteriormente, estos no son marcadores, pero va a poder expresar después moléculas del virus. Pero lo que hace entonces los macrófagos es que encuentra, ¿no? En que una célula ya se encuentra infectada, entonces lo que trata de hacer pues es empezar a fagocitar a esta célula. Estas células, los macrófagos, lo que hacen también es, cuando encuentran una señal de alerta que algo está pasando, que hay alguna infección, lo que hacen también es producir citocinas o esos mediadores químicos. Diferentes tipos de moléculas, ¿no? Se liberan a la circulación, a la sangre,
Y estas moléculas son las que van a activar a los diferentes tipos celulares. Son, digamos que tipo policías, ¿no? Se activan, van patrullando allí en la circulación y encuentran a quienes nos pueden ayudar. En este caso, las células T, los macrófagos, monocitos, etc. Estas moléculas también pueden activar otras células, no solamente células del sistema adaptativo, sino también del sistema innato. Pero en general, cuando una célula está infectada, se produce toda esa tormenta de citocinas, que seguramente lo han escuchado, lo que ocurre con el COVID actualmente. Entonces hay una tormenta de moléculas químicas que están afectando a las células aledañas. Cada célula tiene una función en particular. Lo que ocurre muy frecuentemente es que cuando las células están bajo esa tormenta y las células están infectadas, ocasionan una disrupción de la barrera que forman. Aquí, como pueden ver, en estado normal, las células epiteliales están una al lado de otra. Siempre están en constante o en cercano contacto. Pero lo que ocurre con las citocinas y con el virus en sí es originar una disrupción de la barrera. Es por eso que el virus puede atravesar los vasos sanguíneos y se puede ir a otros tejidos, ¿no? Como al pulmón, como al sistema nervioso central, como al intestino, como al corazón, como a los riñones, etc. Entonces, eso lo hacen por un lado mediante la liberación de citocinas, y por el otro, esto es en el caso de una infección detectada, ¿no? Una infección que ha inducido una respuesta inmune. Por el otro lado, cuando se puede eliminar al virus de una forma natural, o cuando tenemos un sistema inmune muy fuerte, o cuando no sabemos cuál es la razón hasta el momento, porque algunos respondemos bien, porque otros no. Lo que se sabe es que, bueno, toda esta liberación de citocinas hace un trabajo importante en reclutar a las células importantes para generar una respuesta inmune. Es así que entonces se puede con anticuerpos neutralizar al virus, llamar a los macrófagos que se los fagociten, por el otro lado activar a los linfocitos T, y cuando encuentran a las células que ya están infectadas, las matan para no continuar esa proliferación en el cuerpo, y así entonces tenemos que una respuesta inmune se da por la suma de diferentes respuestas, ¿no? A nivel celular, a nivel humoral, etcétera. Bueno, espero que quedó claro, a grandes rasgos, la inmunología de la infección. Ahora, si quieren, ya podemos pasar a la serie de preguntas. A ver, ¿les quedó medio claro? ¿Claro? Sí, claro. Sí, es que son muchas células. Entonces me quedé en el limbo. No se preocupen, eso lo van a ver hasta, no sé si en la prepa lo vieron, ¿o sí? Yo lo vi hasta el doctorado, ni en la carrera. En la carrera ves como una clasificación más o menos generalizada, pero ya tan específica la ves muy adelante. Lo importante, lo que hay que rescatar es que, bueno, hay una infinidad, ¿no? de tipos celulares. No infinidad, pero muchísimos tipos celulares. Entonces, podríamos decir como que a grandes rasgos lo que sucede en un proceso infeccioso es que estos antígenos son unos marcadores que se adhieren a las membranas de distintos patógenos, y gracias a estos antígenos se pueden reconocer las propias células que se dedican a controlar estos patógenos para poder ya sea eliminarlos o siquiera también obtener información de ellos para poder almacenarla y posteriormente luchar contra ellos, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Lo dices muy bien. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, yo tenía una duda de la amnesia inmunológica, porque el otro día yo leí que el sarampión generaba amnesia inmunológica, o sea que borraba la memoria, por así decirlo, del sistema inmunitario y eliminaba los anticuerpos que nos protegían contra las cepas virales y las bacterianas. Entonces esto hacía a los pacientes que se habían contagiado del sarampión más susceptibles a contraer otras infecciones de las que pues era previamente inmune. Entonces me generó la duda si el COVID-19 podrá de alguna manera también generar amnesia inmunológica.
Excelente pregunta, Isabel. Buenísima la pregunta. También interesante que tienes claro el concepto de amnesia, amnesia inmunológica. Ese es un concepto que se ha estudiado, pero es relativamente nuevo. Y se ha estudiado creo que más con el sarampión. Y efectivamente lo que pasa es que nuestro organismo, nuestro sistema inmune, pierde, o más bien el sarampión hace que perdamos la producción de anticuerpos específicos para el sarampión. Pero esos anticuerpos no son específicamente solo para el sarampión, son para otras enfermedades infecciosas. Entonces, eso, lo que yo sé sobre amnesia inmunológica es, no exclusivamente, pero lo que más se sabe es sobre el sarampión. Ahora, ¿se puede generar una amnesia inmunológica en el COVID? Aún no se sabe. Pero lo que sí se sabe, y lamentablemente hasta ahora los estudios apuntan a que sí existe una disminución o una desaparición de los anticuerpos para el COVID. La pregunta es, ¿eso es debido a la amnesia inmunológica o es otro mecanismo que no sabemos aún? Entonces, los anticuerpos se disminuyen, al menos no son tan duraderos con los estudios que se han hecho actualmente. Los estudios que conozco son hechos principalmente en China. No sé si en otras poblaciones se esté notando lo mismo, pero hemos visto que casos reportados que tuvieron ya COVID-19, los cuales fueron diagnosticados, confirmados, un tiempo después no presentan anticuerpos. Entonces es lo que nos tenía muy, muy, muy preocupados, como toda la comunidad científica, que bueno, eso es, ¿qué significa eso? Si ya no tenemos anticuerpos, ¿significa que ya no somos inmunes? ¿O significa que tenemos inmunidad mediada por otros factores? ¿O significa que en realidad no estuvimos expuestos al virus y entonces el examen al virus fue hacia otra cosa? No se sabe bien. Hacia otro virus, por ejemplo, no se sabe bien. Pero, pues nuevos estudios, de hecho en nuestro instituto al día de ayer fueron publicados unos estudios interesantísimos. En este estudio se determinó que aquellos pacientes que tuvieron COVID, que fueron diagnosticados con el virus y que después no tuvieron anticuerpos, se encontró que a pesar de no tener anticuerpos, sí tienen una respuesta inmune, pero no mediada por anticuerpos, sino por linfocitos T, y que es algo que no se había estudiado en detalle anteriormente, porque cuando hablamos de inmunidad casi siempre nos referimos a la presencia de anticuerpos. O sea, con llamar que alguien es inmune es porque tienes anticuerpos, se pueden medir, y las muestras son accesibles para todo el mundo, podemos medir eso, entonces somos inmunes. En este caso, el estudio abarcó no solamente pacientes severos de COVID, sino también pacientes moderados, aquellas personas que tuvieron COVID y que fueron asintomáticos, que no tuvieron síntomas, pero tuvieron el examen positivo, aquellos pacientes que tuvieron también síntomas muy leves, pero también se incluyó a donadores sanos. Donadores sanos de este año, durante el tiempo de la pandemia, y donadores sanos del año pasado, es decir, los controles que teníamos, es decir, no expuestos a este virus, ¿no? Y también se incluyeron a familiares de los pacientes que estuvieron enfermos, los cuales se esperaba que estuvieran expuestos al virus. Y lo interesante fue que los que, a pesar de no haber presentado anticuerpos, muchos donadores sanos, pero que tuvieron respuesta positiva al virus, que tuvieron presencia del virus, esos no presentaron anticuerpos, pero sí presentaron una respuesta mediada por los linfocitos T muy fuerte, muy importante. Es decir, que posiblemente sí hay una inmunidad paralela o lateral a la inmunidad que se puede dar por los anticuerpos, ¿no? Entonces, este fue un estudio muy importante que nos abre como el camino para seguir estudiando más a los linfocitos T y para pensar en que, bueno, porque probablemente esa inmunidad que se denomina rebaño o inmunidad colectiva quizás se pueda alcanzar en menor tiempo, o quizá ya la estemos alcanzando y no lo sabemos porque nada más estamos midiendo los anticuerpos. Entonces necesitamos hacer también estudios sobre los linfocitos T en poblaciones grandes. Entonces, seguramente habrán publicaciones posteriores sobre amnesia inmunológica al COVID. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Medio? Sí. Y, por ejemplo, aunado también a estas características particulares, ¿sería posible que todos ya en algún momento tuviéramos un patógeno de cualquier coronavirus en nuestro cuerpo? De cualquier coronavirus, no necesariamente, pero
los coronavirus son una familia de virus que, dependiendo de la letalidad que ocasionan, se definen como en dos grandes categorías, los alfa y los beta. Los beta son los más letales, ¿no? Entonces ahí tenemos el SARS, MERS y ahora el COVID. Los de la A son aquellos que no son tan fuertes, los que nos ocasionan un resfriado muy leve. Entonces, ¿podemos haber estado expuestos al coronavirus? Sí, probablemente, pero no se sabe, porque como no nos ocasiona un problema grande, entonces no se estudia, ¿no? Sí, porque, sí. Perdón, precisamente en una nota periodística de la BBC mencionaba un estudio que se hizo sobre la inmunidad cruzada, donde varias personas ya presentaban un tipo de reacción muy distinta a lo que se podría esperar si estuvieran contagiadas de COVID-19, pero en parte era porque en su sistema inmunológico se tenía registrado, digamos, estos anticuerpos, y esto no recuerdo bien, que ya diferenciaban la nueva presencia del SARS-CoV-2, y por eso podría explicar tentativamente por qué no podría haber gente con síntomas notables. Entonces, eso sí tendría validez. No se sabe bien, pero se piensa que, o se sabe más bien, este virus, el SARS-CoV-2, es un virus muy diferente al SARS-CoV-1, por ejemplo. Entonces, tiene propiedades similares, pero tiene unas características que lo definen, que son las que no conocemos. Esas características son las que han originado la pandemia. No podemos controlarla porque no conocemos bien la estructura del virus. La sintomatología también es muy diferente a la del SARS, por ejemplo. Esta sintomatología con este virus no solamente origina problemas respiratorios. Actualmente ya no se considera el COVID como una enfermedad respiratoria, sino una enfermedad del sistema circulatorio, porque afecta muchísimos órganos y afecta después de que ha estado en la circulación. Entonces, los vasos sanguíneos son afectados, el virus puede migrar a diferentes tejidos y afecta a diferentes tejidos, entonces ya no es exclusivamente respiratoria como los otros coronavirus. Entonces, eso con los entrecruzamientos de las pruebas también se ha descrito que ha sido también problemas de los tests per se, ¿no? Entonces, no había gran sensibilidad cuando empezó la pandemia, hubieron muchos falsos positivos, hubieron falsos negativos. Entonces, sí es posible que se encuentre entrecruzamiento porque el virus tiene características similares, pero no son las mismas. Entonces, con precisión no se puede saber eso aún, si el motivo de una sintomatología puede definirse por posible entrecruzamiento de antígenos. Entonces, queda abierta esa pregunta. Ok. Y entonces, ¿Isabel? el coronavirus... Tengo una pregunta. Bueno. Sí. A ver, Isabel. No, está bien. Bueno, Isabel, síguele. Entonces, el SARS, bueno, yo leí que el SARS y el COVID-19, bueno, el SARS-CoV-2, tenían 80% de parecido. Pero entonces, como no se sabe si se podrá generar inmunidad cruzada, tampoco podríamos saber si el coronavirus puede generar inmunidad cruzada con otras infecciones virales, o sea, como el dengue, el Kawasaki y otras así. Eso es difícil de decir, porque como dije, cada virus tiene una estructura muy peculiar. Esa estructura es lo que también puede originar a diferente sintomatología. En el caso de diferentes infecciones, los virus actúan de una forma, como lo expliqué antes, directa o indirecta. Entonces, cualquier virus puede generar la producción de citocinas, y esa producción de citocinas puede generar un síntoma. El ejemplo más claro es cualquier virus puede generar la producción de citocinas, interferón gamma, por ejemplo, no IL-10, o IL-6, o IL-1. Entonces, esta producción de estos mediadores va a generar fiebre. La fiebre es un síntoma muy inespecífico, ¿no? Entonces, dependiendo de la característica del virus, es cómo se va a atacar, cómo se va a poder entender, ¿no? Ok. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, usted mencionaba hace un momento que determinados anticuerpos se llegan a fijar a distintos patógenos y hacen como una especie de detención donde los fijan, ¿no? Para que no se sigan reproduciendo. ¿Tengo entendido eso? Sí.
Sí, entonces, bueno, continúa. Entonces, en el coronavirus, yo había leído que varios de los medicamentos que se trataban de producir tenían una función para permear la replicación de su código genético y que precisamente no siguiera con este procedimiento. Entonces, ¿cómo es posible que gracias a estos anticuerpos que fijan al COVID se siga produciendo en masa? O sea, ¿por qué sigue a una velocidad tan apresurada si se supone que con esto debería de frenarse por el propio sistema inmune? Sí, muy buena pregunta. Eso puede responderse con las características del sistema inmune en sí. Se ha visto que la mayor parte de la población se puede infectar, pero la evolución la enfermedad no evoluciona a un daño severo, ¿no? Aquellos pacientes hospitalizados, eso ya es una evolución severa, pero la mayoría de nosotros podemos haber estado ya en contacto con el virus, podemos haber tenido nada más fiebre o nada más malestar generalizado o síntomas muy leves y ya pasó la enfermedad. Entonces, la mayoría de la población no desarrolla síntomas severos, no se complica. Es decir, que el estado de salud, el sistema inmune, una respuesta inmune adecuada, es lo que nos puede ayudar, ¿no? En general, lo que nos ayuda a poder combatir una infección. ¿Qué es lo que pasa con los casos severos? No es porque tienen un sistema inmune perfecto, ¿no? Se ha asociado la enfermedad, pues, con aquellos que tienen obesidad, diabetes e hipertensión. Son comorbilidades que afectan igual todo el sistema, todo el organismo, ¿no? Comenzando por el sistema circulatorio. Es decir, ya por tener esas comorbilidades, el sistema inmune ya está debilitado. Entonces le pones encima un virus muy fuerte, entonces el sistema inmune no tiene tanta capacidad para poder luchar contra el virus, ¿no? Okay. Talia, ¿tenías una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, primero, muchísimas gracias, ¿no? Es un privilegio. A los chicos les recomiendo que cuando nos mandan la grabación la escuchen muchas veces porque nos resumió, como dice, un semestre entero de inmunología en un ratitito, entonces aprovechenlo, pero bueno. Hablando de esto, justamente que ayer se publicó, ¿no? Que ya estamos teniendo una respuesta. ¿Hay alguna forma de medir de una manera sencilla estas células T específicas para coronavirus? Pues ese es el gran dilema con el que nos enfrentamos ahora. Ya encontramos el camino, pero nos falta como todo el camino en sí. Ya nos encontramos la dirección, nos falta el camino. Entonces, para poder detectar células específicas, no sé si puede mostrarse con alguna de las imágenes que les mostré, pero nada más para ejemplificar. Aquí. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, un linfocito T. No, es difícil. Pero bueno, se los explico. ¿Están viendo ahora mi pantalla o el PowerPoint? No. A ti estamos viendo. Ajá. Muy bien. Para poder identificar a los linfocitos, ya les dije que tenemos esos marcadores, ¿no? CD3, CD4, CD8, etc. Entonces, esos marcadores se llaman anticuerpos y esos se necesitan construir, o sea, se necesitan producir en grandes laboratorios. Entonces, tenemos muchísimos anticuerpos ya conocidos, pero una célula, para poder identificarla que es específica para el virus, solamente la podemos identificar con una serie de marcadores que son exclusivos para esa célula que está infectada. Entonces, lo que estamos usando actualmente es algo que se llama tetrámeros. Son moléculas que no nada más identifican al CD3 o al CD4 o al CD8, sino es una molécula que identifica al CD3, CD4, CD8 y al antígeno que va a reconocer al virus. Es decir, una célula que presenta todas las características nos va a dar un indicio de que es una célula específica. Estos tetrámeros es una herramienta muy nueva en el campo de la inmunología. Se están desarrollando tetrámeros contra diferentes enfermedades para poder identificar o diagnosticar. Pero bueno, todos estos estudios se pueden realizar solamente pues con una grande infraestructura en el término de todo el instrumental que necesitamos. Lo que les decía, la citometría de flujo. No todos los laboratorios cuentan con citometrías de flujo. Para poder identificar y caracterizar bien a las células, necesitas pues herramientas muy poderosas, ¿no? Con muchos láseres
con muchos anticuerpos, todo esto es carísimo. Entonces, lamentablemente no es que ahora se pueden identificar así con herramientas relativamente baratas en comparación con la detección de anticuerpos, que esa es una técnica muy barata, afortunadamente, barata en comparación, ¿no? Con identificar células T. Entonces necesitan hacer cultivos celulares de las células T, estimularlas para que puedan expresar pues los receptores que van a darnos la idea de que esas son las células específicas. Entonces es un proceso que tarda unos días. Y al final se identifican solamente si tenemos esos marcadores. Pero lo importante es que es posible, ¿no? Sí. Entonces, a largo plazo, pues sí, lo ideal es tener pues un estudio, un test de célula de respuesta por linfocitos T. Así como tenemos el test de anticuerpos, test de células T, ¿no? Ese es el goal, sí, como la meta a largo plazo. Bueno, esperemos que a mediano plazo, ¿no? Ay, sí, esperamos, sí, estamos trabajando duro en eso. Porque es que de verdad, saber que ya existe inmunidad, no solamente es importante para la ciencia desde la perspectiva de la inmunología o de las ciencias biológicas, es importante también para la salud pública, para entender cuáles son las políticas que se pueden llevar para poder contener, para poder controlar, para poder mantener o disminuir una pandemia. Entonces, a nivel personal, ¿en qué te ayuda saber que ya eres inmune? Te ayuda, número uno, mentalmente, porque sabes que ya te enfermaste, sabes que ya no te puedes enfermar. Bueno, ojalá en un determinado tiempo y va a haber tiempo para la vacuna. Y sabes que no vas a infectar a los demás, porque ya tu cuerpo ya lo superó, ya el virus ya no es activo. Entonces, eso, y además la inmunidad de rebaño también se alcanza, ¿no? Es decir, aquellos que aún no han estado expuestos, entonces ya tienen mucho chance de tener lugar en los hospitales. La mayoría de la población ya se infectó, el virus, la enfermedad ya no encuentra lugar para poderse reproducir y desaparece. Entonces, como estos pues, nuevos hallazgos como que dan tranquilidad, ¿no? De saber que la inmunidad se está alcanzando a un paso mayor, quizá más acelerado al que estábamos pensando, que estábamos un poco decepcionados, porque hace 2 semanas hubo ese estudio en una población, fue en China también, pero fue un estudio muy importante en el que estudiaron, eran 37 pacientes, 37 pacientes, perdón, en los que se encontró que después de 2 a 3 semanas ya no habían anticuerpos, y eso es lo que a todos nos puso muy tristes o desesperados, ¿no? Ansiosos de que no hay inmunidad, ¿qué pasa? Y entonces ahora vemos que, bueno, no hay anticuerpos, pero sí hay respuesta por células T. Entonces ya eso cambia muchísimo también, pues el ánimo, ¿no? Con el que uno trabaja y con el que uno vive. Oye, sí. ¿Y otras enfermedades que tienen respuesta por células T, cuánto tiempo dura la inmunidad? Eso es muy variable, depende de la enfermedad, pero en términos generales, la inmunidad por células T en diferentes enfermedades se parece mucho a la inmunidad generada por las vacunas. Entonces se sabe que al menos, por ejemplo, el SARS, la influenza, el MERS, la inmunidad dura 1 año, 2 años, por eso es que se necesitan vacunas. En enfermedades que necesitan vacunas, ese es el motivo por el que se necesita, ¿no? Porque la inmunidad sabe que no dura tanto. En el resto de las enfermedades, casi es de por vida. Entonces tenemos que estar muy agradecidos con nuestro sistema inmune adaptativo mediado por células, linfocitos T, porque eso es nuestra vacuna, ¿no? Entonces, en este caso no sabemos. El estudio de ayer es un estudio que se realizó durante 4 meses. En esos 4 meses no hubo reinfección. Entonces, lo que podemos asegurar es que al menos por 4 meses hay inmunidad mediada por linfocitos T, y por eso es que se necesitan hacer estudios más largos, más grandes, más a largo plazo, para ver si esta inmunidad perdura, ¿no? Y cuánto tiempo, y pues ver si alcanzamos entonces a llegar a la vacuna, ya tenemos un aditivo, ¿no? A nuestro sistema inmune. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una célula encargada de detectar patógenos no logra detectarlos? Cuando una célula encargada, un linfocito T, un linfocito B, cualquier célula, depende. Pueden haber patógenos que no son dañinos, ¿no? Que no ocasionan una enfermedad, porque receptores para ese patógeno no existen o no se expresan tanto en el organismo,
o porque nuestro sistema genético, es donde nos los puedo explicar mejor la doctora Sa, hay algunas variantes que nos hacen ser más susceptibles o no tan susceptibles para diferentes patógenos o antígenos, ¿no? Entonces, en general, se detectan estos microorganismos o estas moléculas, lo que sea, se detectan en general y se puede desarrollar una respuesta inmune. Eso no se sabe con precisión exactamente qué pasa porque ¿cómo se estudia eso, no? ¿Cómo sabes que yo tengo ahorita un patógeno y no tengo ninguna sintomatología? Entonces no hay motivo para estudiarme, ¿cierto? Lo que sí se puede estudiar es como lo que está completamente opuesto, que es qué es lo que pasa con enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes se encuentran, no patógenos, se encuentran respuestas inmunes exageradas, excesivas. Nuestro sistema inmune lucha o no reconoce a nuestro mismo sistema inmune, entonces está luchando de una forma autorreactiva. Entonces se forman complejos autoinmunes. Y entonces ese es lo que sí se puede estudiar, ¿no? Porque eso sí genera enfermedades, genera pues todo un daño al sistema biológico y también al sistema social, ¿no? También tenemos el ejemplo de las inmunodeficiencias, ¿no? Que tenemos desde el nacimiento, que son muy raras por suerte y son las genéticas, pero el mejor ejemplo que tenemos también es el SIDA, ¿no? Que es una inmunodeficiencia adquirida, donde ahí podemos ver qué sucede cuando el sistema inmune no funciona bien, ¿no? Exactamente. Y todas estas enfermedades nos van a dar sintomatología. Si no nos da sintomatología, significa que entonces nuestro cuerpo está reaccionando bien o no hay necesidad del organismo para reaccionar, ¿no? Entonces, una sintomatología nos va a decir si es importante o no estudiar el sistema inmune. Okay. Oye, ya que nos van a ver esta presentación por ahí, por si alguien tiene dudas, se escucha por todas las preguntas, ¿y cómo hago para mejorar mi sistema inmune? ¿No? O sea, ¿qué le puedo dar a mí? Entonces, si nos puedes dar como inmunóloga experta la respuesta. Mira, es muy interesante todo este tema porque los estudios científicos no se basan tanto en hábitos, no se basan tanto en nutrientes específicos. Sí los hay, pero no son los que se hacen a grandes o en grandes poblaciones, ¿no? Pero sí se sabe efectos de, por ejemplo, vitaminas. Las vitaminas ayudan mucho también en el recubrimiento celular, como en evitar todos estos procesos oxidativos, por ejemplo, que son los que nos van a dar quizá pues una mayor susceptibilidad para enfermedades, para cáncer, para infecciones, etcétera. Lo que sí es importante, pues es, obviamente, la alimentación, el ejercicio, el ambiente donde uno vive. No es lo mismo una población que vive cerca de lugares naturales en las que no hay contaminación, a gente que vive en ciudades altamente o densamente pobladas, donde hay un exceso de contaminantes en el ambiente. No es lo mismo una población que consume productos naturales o que es vegetariano o es vegano en comparación con una población que consume productos chatarra, nutrientes chatarra, ¿no? Ni nutrientes se llaman, pero alimentos chatarra. Entonces, es toda una suma de factores. Dieta, ejercicio y lo que se pueda agregar, pero siempre y cuando no sea dañino, ¿no? Entonces, lo que yo sí recomiendo, pues tomen de tu vitamina C, vitamina D, porque hasta ahora se sabe que si no ayudan, tampoco daña. Entonces, eso se puede tomar. Y productos, cero. O sea, yo tengo como 10 años que no he tomado un antibiótico, por ejemplo, que no tomo medicamentos, excepto para mi problema con la tiroides, que es un problema también de autoinmune, pero porque lo necesito. Pero de ahí en fuera, medicamentos, no. Todo lo que se pueda hacer, pues, en términos más bien como pues de un bienestar general, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren las enfermedades, por ejemplo, este tipo, en pacientes que tienen otras comorbilidades? Pues porque las comorbilidades también son resultado de estos hábitos de vida, ¿no? La obesidad, la diabetes, la hipertensión, todos son resultados de una alimentación deficiente, un cuidado deficiente, ¿no? del organismo. Entonces, también lo puedes comparar con diferentes poblaciones. No es lo mismo la población sueca, que se considera muy sana,
con una población mexicana que no se considera tan sana, ¿no? Entonces, más bien se pueden ser factores ambientales, también factores genéticos, claro. Pero bueno, después como todo otro tema. Entonces yo recomiendo hacer ejercicio. Yo ya empecé ahora sí ya con ganas y cuidar la alimentación, ¿no? Y, por ejemplo, yo había leído hace mucho que la respuesta inmune del cuerpo hasta cierto punto era muy agresiva. Entonces, como ahorita usted nos decía que ya la enfermedad del COVID-19 no se considera una enfermedad respiratoria, sino que una enfermedad circulatoria, ¿hasta qué punto de agresividad podríamos medir para decir efectivamente que si nos llegamos a infectar, tenemos una alta probabilidad de que todo nuestro sistema se dañe? Sí, creo que eso se puede responder con el hecho de que los receptores para el virus se encuentran en determinados órganos. Entonces puede ser que en el corazón tenemos más receptores que en el hígado, que en el pulmón hay muchos más, que en páncreas, por ejemplo. Entonces, dependiendo también de dónde se encuentran esos receptores en nuestro organismo, puede ser que nos puede dañar más allá, ¿no? A unas personas que a otras. Algunos casos reportados con enfermedades del sistema nervioso central también indican que hay pues una debilidad en la barrera hematoencefálica. Es decir, que el virus entonces puede migrar más fácilmente hacia el sistema nervioso porque la barrera hematoencefálica ya está debilitada. No es por la actividad del virus, pero es por un problema ya presente, ¿no? Puede dañar. Hay personas que nada más desarrollan, por ejemplo, diarrea, ¿no? Como el único síntoma. Eso sí, eso también pues indica que el virus está alterando toda la mucosa intestinal, como todo el sistema digestivo, nada más, exclusivamente. Entonces, todo eso depende también, eso no se ha estudiado a detalle, pero también se ha dicho que depende también de la expresión de esos receptores para el virus. Entonces, si la respuesta inmune es más fuerte en unos lugares que otros, también va a depender de las células que están residentes en específico, en tejidos específicos, ¿no? Ok, gracias. ¿Y no hay alguna manera como de cancelar esos receptores en el cuerpo? Sí, hay, bueno, sí, pero no. Se pensaba que el receptor AC2 se podía, por acá tengo bueno, que se podía bloquear, ¿no? Porque ya existen tratamientos que bloquean este receptor en especial para enfermedades con problemas de la tensión arterial. Sin embargo, el virus no solamente ingresa mediante ese receptor, el que les platiqué, ese receptor más otro que ayuda para que el virus pueda atravesar. Entonces, los medicamentos bloquean nada más ese receptor, pero existen otros mecanismos por los que el virus puede ingresar. Entonces, hasta ahora no se conoce exactamente qué receptores se tienen que bloquear, ¿no? Claro, si bloqueas el AC2, entonces sí hay como chance de que el virus no pase, pero va a buscar otras vías. Es lo que se ha visto, ¿no? Con estudios o ensayos clínicos, utilizando medicamentos que ya se sabe. Aunque sí, pues es una gran idea utilizar medicamentos o estudiar medicamentos que ya se conocen para ahorrarnos muchísimo tiempo, ¿no? En investigación con medicamentos nuevos. Pero sí, la idea es, en general, con las nuevas enfermedades, pues tratar de buscar medicamentos ya conocidos que puedan ayudar a combatir esta enfermedad. Pero esa es muy buena pregunta. ¿Algo más? ¿Otra cosita? Por ejemplo, precisamente también usted hablaba hace un momento sobre las medidas de prevención y, por ejemplo, en países como el nuestro, en México, donde varias medidas no se llevan a cabo adecuadamente, aunado también a factores de comorbilidad que las personas tienen. Entonces, por ejemplo, desde una administración sanitaria, desde el punto de la inmunidad, ¿qué factor debe de ser el principal que se debe de considerar siempre al momento de dar esta prevención? Los más conocidos, los más estudiados y los que tienen ya evidencia científica. Uno, desde hace casi 170 años, lavado de manos. Número 2, distanciamiento físico. Punto. Eso es lo que importa más para poder disminuir
esta pandemia, no para evitar infección. De hecho, no está mal que nos infectemos y que creemos inmunidad, ¿no? El problema no ha sido eso, el problema ha sido que no hay capacidad en los hospitales para atender pacientes que se compliquen. Entonces, las grandes medidas siguen y van a seguir siendo estas dos, ¿no? Y se considera que es además de lo único que tiene evidencia científica, es lo más barato, lo más sano para un nivel óptimo, un nivel mental óptimo de una sociedad, ¿no? Una sociedad que está restringida completamente, no es una sociedad sana. Una sociedad que puede más o menos decidir por sí misma basada en las recomendaciones. Entonces es una sociedad más sana en comparación que una que está completamente limitada, ¿no? Entonces, sobre medidas sanitarias, es eso, ¿no? Y si termina o no termina, pero si continuamos después de esta pandemia a nivel poblacional, a nivel mundial, sin aprender la importancia de lavarse las manos y de mantener una distancia, no sirvió de nada, ¿no? Esta pandemia. Entonces, lo que al final hay que pues, tratar de seguir luchando, ¿no? Eso con de quédate en casa, relativo, claro que tiene mucha importancia e impacto, pero el lavado de manos es como lo que más te va a ayudar. Porque normalmente no estamos en contacto con gente que esté tan cerca de nosotros. Entonces el riesgo va disminuyendo cada vez que se aleja uno un poco, ¿no? Todos estos estudios con los aerosoles en los cuartos, con la posibilidad de contagio mediante objetos, ¿no? Alguien infectado agarró mi lápiz y yo ahora lo agarro y entonces ya me infecté. Quizá no, porque se sabe que la vida del virus depende también de pues, la viabilidad de los aerosoles o de las partículas, ¿no? Que están aún frescas o secas. Si ya están secas, ya no hay riesgo. Entonces, si te lavas las manos, ya como hay gran, pues, chance de éxito, ¿no? En cuanto a medidas sanitarias. Okay. Y ya estamos llegando al tiempo, pero sí. También una de las cosas que se escucha mucho es que después de tanto tiempo guardados, también estamos perdiendo inmunidad, ¿no? Porque no nos estamos exponiendo a los patógenos que siempre nos exponemos. Uh-huh. ¿Realmente un par de meses guardados nos va a bajar? O sea, ¿vamos a tener más enfermedades cuando salgamos? No lo creo. No lo creo. Lo que no ha sido tanto tiempo, ¿no? Lo que hemos estado guardados. Lo que sí podría ahí como debatirse es que, bueno, si estás guardado durante una temporada, sales y te encuentras directamente en la temporada de influenza, entonces quizás no estuviese tan expuesto a los contaminantes del ambiente, ¿no? Los naturales que mantienen tu respuesta más o menos activa. Pero una respuesta específica, nada más por haber estado guardado 2-3 meses, no se pierde, ¿no? Y me imagino que a largo plazo tampoco, o sea, tampoco hay estudios, ¿no? De qué es lo que pasa con el sistema inmune con gente que está encerrada, ¿no? Entonces, yo no creo, porque exactamente nuestro sistema inmune tiene memoria. A menos de que saliéramos de la pandemia y nos encontramos con un nuevo virus. Ahí sí, ¿no? Como que agárrense. Pero pues no, la memoria inmunológica es nuestra gran también arma, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, chicos y chicas. Pues me da mucho gusto platicar con ustedes. Es lindísimo y me encanta cuando hay preguntas que también yo me quedo pensando que, está buena esa pregunta, está buena, ¿no? Y las discusiones que surgen, ¿no? También ayudan a reflexionar uno. Y siempre me voy a la cama con la pregunta, como con dudas, ¿no? Pues ahora me voy a ir con muchísimas más. Pero bueno, agradezco su atención, su tiempo. Y esperamos vernos pronto, ¿no? Ojalá que podamos continuar ahí de vez en cuando. Y también, pues, yo continúo con esa lucha o con ese tratar de enfatizar la importancia que tiene el respeto a otras personas, ¿no? La empatía de que, bueno, esta es una enfermedad que no tiene por qué ocasionar ninguna discriminación, ninguna estigmatización. Al contrario, es algo que estamos viviendo y que hay que luchar para que los médicos, todo el personal médico sea respetado, ¿no? Su trabajo sea valorado, sea respetado. Es como una de las pocas sociedades y a veces hasta a uno le duele de tan
pues o uno se queda con tanta impotencia de ver cómo se trata a nuestro personal médico en México, mientras que en otros países el personal médico es el más valorado, ¿no? Se le aplaude, se le paga más, se le trata bien. Pues sí, son muy valorados en nuestro país, lamentablemente no, y son quienes están luchando, ¿no? De manera más directa y más fuerte en esta pandemia. Entonces, mientras más podemos expandir pues el mensaje de que hay que respetar a nuestro personal médico, hay que valorarlo, hay que dignificarlo, pues entonces más vamos a avanzar, ¿no? En la lucha contra la pandemia. Y bueno, mantener su distancia, no asistir a lugares concurridos. Esa es una medida que se está generando, o que ya se generó más bien, pero que va a persistir, y estoy segura que en los siguientes 2-3 años vamos a continuar ya con esas formas de comportamiento, de ver a la gente y ya no saludas de beso, no saludas de abrazo, no das la mano, pero se sabe, bueno, se entiende que es por el bien de todo el mundo, ¿no? Para evitar posibles, pues, futuras pandemias, tocamos madera, pero esta pandemia también ha generado todo un cambio de comportamientos a nivel social, a nivel personal. Entonces hay que aprender, ¿no? Hay que aprender de lo que nos está dejando bueno esta pandemia. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por este tiempo, la verdad es que lo agradecemos muchísimo, como ya te dije, es un privilegio, yo me siento emocionadísima, ¿no? Ya me imagino a los chicos también. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, y bueno, no te quitamos más tu valioso tiempo porque queremos que, no sé, encuentres más respuestas a todo este embrollo, ¿no? Ahora me voy al siguiente Zoom, voy a hacer cumpleaños de mi mamá, entonces hay que felicitar a la mamá. Muy bien. Bueno, que muchas estén bien, gracias, doctora. mando un abrazo, Gracias, saludos, doctora. abrazo virtual. Eso sí se van a a poder. la distancia. Que estén muy bien, saludos. Adiós. Igualmente, doctora. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Igualmente, hasta luego, bye.